Buenas tardes. Bueno, espero que estéis todos convenientemente atendidos después de la comida. Bueno, nosotros en la organización de la conferencia habíamos trasladado la invitación también a la Administración General del Estado, que excusaron su presencia, pero sí nos han mandado, por parte de la Dirección General de Gobernanza Pública, un saludo de su directora general. Entonces, previamente a la mesa, os vamos a poner esa grabación. Y es verdad que por nuestra parte doblemente tenemos que agradecer tanto el detalle de mandarnos el saludo como la colaboración que han tenido con nosotros a la hora de elaborar y poner en pie el espacio colaborativo de la web a través de la aplicación de Azlar, ¿vale? Así que vamos a verlo. Hola a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en la 14ª sesión plenaria de la Red Interautonómica de Participación Ciudadana, un foro de diálogo, reflexión y construcción compartida que simboliza el compromiso de nuestras comunidades autónomas con la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. El papel de la RIA es clave para fortalecer los mecanismos democráticos en todo el territorio nacional, tal y como quedó recogido ya en la Carta de Zaragoza sobre participación ciudadana, que ha servido para impulsar políticas participativas efectivas, reforzar el compromiso de las instituciones públicas con la ciudadanía y subrayar la importancia de la cooperación interterritorial. Este encuentro, al que tengo el placer de asistir, aunque sea solo virtualmente, disculpadme por favor, por motivos de agenda me ha sido imposible poder acompañaros presencialmente. Este encuentro, como decía, no solo fomenta nuestro trabajo conjunto, sino que también pone en valor el potencial de las administraciones públicas para avanzar hacia una gobernanza más abierta, inclusiva y responsable. Hoy me gustaría centrar mi intervención en los hitos más recientes y los retos que enfrentamos en materia de gobierno abierto, destacando especialmente el papel de España durante la copresidencia del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, la conocida como OGP. La próxima cumbre mundial se celebrará en Vitoria-Gasteiz y el progreso en los planes de acción que venimos desarrollando, destacando el cierre del cuarto plan, en el que se han logrado grandes avances en materia de participación, como es el caso del laboratorio Azlar y el proceso de co-creación del quinto plan en el que nos encontramos inmersos. Comienzo entonces subrayando la responsabilidad que asumimos como copresidentes del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el pasado 1 de octubre, junto a la doctora filipina Cielo Magno en representación de la sociedad civil. España está liderando, junto a nuestros socios internacionales, la construcción de un modelo de gobernanza global más transparente, responsable y participativo. Esta copresidencia no solo es un reconocimiento al esfuerzo conjunto de nuestras administraciones y de la sociedad civil, sino también una oportunidad única para reforzar los valores democráticos en un contexto mundial cada vez más complejo y marcado por la incertidumbre. Este liderazgo supone un reto que asumimos con ilusión y también con determinación. Hemos trabajado para que el gobierno abierto no sea solo un concepto, sino también una realidad que se traduzca en cambios tangibles para la ciudadanía, centrada en las personas, en las instituciones y, por supuesto, en la digitalización y en los datos abiertos. En este sentido, estamos promoviendo iniciativas innovadoras, compartiendo buenas prácticas y fomentando la cooperación internacional, con el objetivo último de que los valores de gobierno abierto puedan convertirse en auténticos derechos ciudadanos, materializándose en los derechos a saber, entender y participar. Un hito clave de esta copresidencia será la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto, que, como hemos indicado, tendrá lugar en la ciudad de Vitoria a finales del próximo año. Este evento será una oportunidad única para mostrar al mundo el compromiso de España con la gobernanza abierta y para poner en el centro del debate temas cruciales como la participación ciudadana, el espacio cívico, la transparencia, la gobernanza digital y la innovación en la administración.
Pero esta cumbre no será solo un evento internacional, será también un espacio para visibilizar el trabajo de las comunidades autónomas y los municipios, que han sido pioneros en implantar prácticas de gobierno abierto en nuestro país. Estoy convencida de que el impacto de esta cumbre se extenderá mucho más allá de sus fechas de celebración, dejando un legado duradero para nuestras instituciones y para la ciudadanía. En paralelo a estos esfuerzos internacionales, a nivel nacional, debemos destacar el ya concluido periodo de implementación del cuarto plan de gobierno abierto, como hemos indicado. Ha sido un plan que ha marcado un antes y un después en nuestra forma de abordar la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Este plan ha sido un éxito en muchos aspectos. Hemos fortalecido la transparencia en la toma de decisiones, mejorado los mecanismos de participación ciudadana y promovido la integridad en la gestión pública. Además, hemos abordado una importante campaña de comunicación y difusión del gobierno abierto. En este punto quiero hacer una especial mención al Laboratorio de Innovación para la Participación de la Administración General del Estado, AADLAB, que se creó a partir del tercer compromiso de este plan y que está comenzando su andadura con muy buenos resultados hasta esta fecha. En este sentido, aprovecho para señalar que se ha creado un grupo para la RIA en ASLAB y os invito a participar en él activamente. Sin embargo, también somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo por hacer. El cuarto plan nos deja aprendizajes valiosos que guiarán nuestras acciones en el futuro y también nos invita a seguir trabajando con el mismo compromiso para que los próximos planes sean aún más ambiciosos y transformadores. Al mismo tiempo, estamos ya inmersos en un proceso clave para la Administración General del Estado, como es la elaboración del quinto plan de gobierno abierto, que busca consolidar los avances logrados hasta ahora y abordar retos pendientes. Lo estamos construyendo, como no podía ser de otra manera, de forma participativa, co-creando junto a la sociedad civil, partiendo de las líneas maestras establecidas en el documento marco aprobado por el Foro de Gobierno Abierto en la sesión del día 9 de febrero de este año. El quinto plan plantea una hoja de ruta ambiciosa pero realista, que integrará propuestas innovadoras para seguir avanzando en las áreas claves del gobierno abierto, en la línea marcada por el desafío que ha lanzado la Alianza para el Gobierno Abierto. Queremos que este proceso sea un ejemplo de colaboración abierta y que cada paso que demos refuerce la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. No puedo dejar de mencionar también una iniciativa muy destacable que considero especialmente relevante, el consenso por una administración abierta. Es este un planteamiento estratégico fruto de un diálogo sincero y constructivo entre las distintas administraciones y la sociedad civil, que marca un compromiso compartido para avanzar hacia una administración más accesible, transparente y centrada en la ciudadanía. El consenso es una declaración de intenciones que refleja nuestra voluntad de poner a las personas, especialmente a las empleadas públicas y los empleados públicos, en el centro de nuestras políticas para construir una administración mejor. Para finalizar, quiero destacar que nos encontramos en un momento crucial para el gobierno abierto en España. Los avances logrados hasta ahora nos llenan de orgullo, pero también nos inspiran a seguir trabajando con energía e ilusión renovada. Quiero agradecer a todas y a todos los que hacen posible que este camino sea una realidad, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y, por supuesto, a la sociedad civil. De nuevo, lamentando no haber podido acompañaros en persona, espero y deseo que este encuentro sea muy fructífero y que continuemos trabajando juntos para afrontar retos que tenemos por delante, al objeto de consolidar a nuestro país como un referente en gobierno abierto a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando ya la segunda parte de la sesión con la mesa que tenemos ahora sobre rendición de cuentas. Voy a presentar a la persona que va a moderar esta última mesa de la tarde, porque luego pasaremos a las buenas prácticas autonómicas. Él es Enrique Valeriola, asesor técnico del área de evaluación de políticas públicas del IAP y experto también en la materia para integrar un poquito esas tres ponencias que ya cierran este ciclo de diseño, nuevos espacios y rendición de cuentas. Ya, Enrique, te dejo todo tuyo.
Muchas gracias, Miguel Ángeles. Bueno, estamos en la mesa que viene titulada en Garza, con un asunto que nos interesa, es la evaluación de políticas públicas, cuál es la rendición de cuentas. En primer lugar, va a intervenir Mar Herrera, que se encuentra sentada ahí. Ella es la jefa del Servicio de Evaluación de Políticas Públicas del IAP y es, por tanto, mi jefa. Ella nos va a, o les va a ilustrar acerca de los procesos de rendición de cuentas en la evaluación de políticas públicas, herramientas de rendición de cuentas, SEPA. Así que, por favor, Mar, si quieres. Buenas tardes, gracias por estar aquí hasta ahora. Perdón. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí hasta ahora. Sois poco, pero sois los mejores seguro. Bueno, nada, voy a hablaros de evaluación. Sé que es un tema que no le gusta a mucha gente, pero es un tema precioso, ya lo veréis. Entonces, lo primero que quería comentaros es que como sobre el tema de evaluación hay muchas interpretaciones, pues yo he tomado una guía en la que participé hace muchos años, que se hicieron precisamente entre varias comunidades autónomas, en la que tratamos de intentar hacer un concepto de evaluación aplicado a las administraciones públicas. Y justamente uno de los términos que estaba en esa definición era que era un proceso participativo, ¿vale? O sea, que consideramos que en las administraciones la evaluación, no toda la evaluación es participativa, pero en las administraciones la evaluación de las políticas públicas tendría que tener consustancialmente la participación. Como decían esta mañana, no se puede hacer todo para el pueblo sin el pueblo, ni podemos planificar ni evaluar desde un despacho. Tenemos que hacer estas cosas con la ciudadanía. Pues igualmente la evaluación se puede hacer con la participación de la gente de una manera planificada. Planificar es recoger información de manera sistemática, organizada, interpretarla, leerla y valorarla. Es decir, una vez recogida esa información, saber si las cosas están funcionando bien, regular o mal, qué es lo que no ha funcionado, por qué no ha funcionado. Y en definitiva lo que pretende la evaluación, y esa es la perspectiva que tenemos en la Junta de Andalucía, es mejorar, es decir, aprender de lo que estamos haciendo, de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, saber si el cambio que queríamos producir se produce o no, y si no se produce, no volver a repetir, hacer las mismas cosas, porque haciendo las mismas cosas conseguiremos los mismos resultados. Entonces hay que intentar inventarse cosas nuevas. De alguna manera, como todos sabéis, la evaluación no es una cosa que se hace al final. Es más, es muy recomendable que se haga cuanto antes. Nosotros estamos promoviendo la evaluación ex ante, que es la del diseño, pero también la del seguimiento, la de proceso o de ejecución y, por supuesto, la ex post o la de impacto, que es la de resultados y la de los efectos. No nos vamos a meter en las diferencias de una y otra, más allá de que, lógicamente, como todos sabéis, depende del momento en el que la vamos a realizar. Bueno, lo que sí es muy importante, y quiero que quede claro en todo lo que yo voy a hablar, es que tengamos en cuenta que la manera en que nosotros entendemos la evaluación es como un proceso de recogida sistemática de información que nos permite aprender y tomar mejores decisiones públicas, ya sean a nivel de gestión o al nivel de responsabilidad política. Y esa es la idea que nosotros tenemos. Y esto está muy, muy unido a la rendición de cuentas, que como todos sabéis no es rendir acerca de los dineros exclusivamente, sino que es la responsabilidad que tenemos de explicarnos. Y esto es una de las tres funciones que Julia Espinosa, una profesora de la Universidad de Sevilla, pues ha planteado como una de las tres funciones que tiene la evaluación de políticas públicas. La primera, aprender y por tanto mejorar la acción pública. La segunda, comprender qué es lo que produce un cambio o no en el colectivo en el que nos estamos dirigiendo. Y la tercera es poder hacer un control de las responsabilidades que permita que aquellas personas que son responsables de las acciones públicas y de las responsabilidades públicas puedan explicar qué ha pasado, de qué manera, qué resultados se han obtenido, porque al fin y al cabo lo hacemos porque se nos ha puesto aquí, se nos paga desde la ciudadanía y porque además utilizamos fondos públicos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de rendir cuentas que va mucho más allá de explicar en qué no hemos gastado el dinero.
quiero que esto quede claro porque es importante que se asuma que la rendición de cuentas tiene que ver con la responsabilidad que tenemos éticamente y profesionalmente con la ciudadanía y tiene que ver con la posibilidad de poder explicar qué hacemos. Para poder explicar hay que organizar la información y eso es parte de lo que hace la evaluación. Al fin y al cabo, rendir cuentas significa informar. Hay que informar de manera sosegada y en un idioma, se ha hablado varias veces esta mañana, que la gente entienda, en un lenguaje, con unos números que los demás entiendan. Se trata de explicar, no tanto de tener colgada en el portal de la transparencia cosas, pues tenemos muchas. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 1.100 y pico de documentos, ¿no? Lo que tenemos en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía. Son PDFs, 1.100 y pico de PDFs. Es insuficiente, en mi punto de vista. Está mejor, está bien que tengamos 1.100 y pico, no quiero yo quitarle el valor a que los documentos públicos estén públicos, pero es insuficiente para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo. Hay que responder como responsables públicos al nivel de gestión o política sobre lo que hacemos y aceptar las responsabilidades de aquellas cosas que no nos han salido bien e intentar hacerlas mejor. De eso se trata. Y para eso hay que ser transparente. Rendir cuentas es ser transparente, es de explicar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué productos hemos conseguido, qué efectos se han producido, qué resultados se han logrado. Casi nunca podremos lograr el 100% de las cosas que hemos logrado. Hay personas que se sienten mal cuando creen que la evaluación, al decir que no ha conseguido todo lo que se ha previsto, eso es malo. Es que nadie consigue el 100% de lo que... Nadie, en ninguna administración pública, de ninguna parte del mundo. No, pero es mucho mejor decir, hemos conseguido esto, y además nos proponemos conseguir lo que no hemos conseguido, que ocultar lo que estamos haciendo, que éticamente no lo deberíamos de hacer. Bueno, pues en esta idea de rendir cuenta, el valor que tiene la evaluación es precisamente ser el instrumento, no es el medio, no es el fin, es el medio. La evaluación es un instrumento que nos permite recoger información, reflexionar sobre ella, sistematizarla, organizarla para poderla explicar, conocer los resultados. De esta manera nos permite aprender de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, cambiar y nos permite rendir cuentas, explicar lo que estamos haciendo. Son distintas virtualidades que tiene la... ¿Yo cambio aquí, cambio ahí también? Sí, vale, digo, a ver si estoy cambiando mal. Bueno, y desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues nosotros llevamos 8 años trabajando desde que por primera vez en 2015 se dio como una competencia de la Secretaría General de Administración Pública la competencia de, en ese momento, impulsar la evaluación de políticas públicas. Pues desde entonces estamos mucha gente haciendo todo lo posible por mejorar en este tema. Nos queda mucho camino por recorrer, pero también hemos hecho algunos avances en estos 8 años y la verdad es que dentro de lo que cabe pues estamos satisfechos. Fundamentalmente hay 4 instrumentos que estamos utilizando para mejorar, para ayudar a la rendición de cuentas. La primera es asesorar la planificación estratégica de la Junta de Andalucía. Esto pasa por ayudar a aquellas personas que tienen que hacer sus planes, sus estrategias para hacer las políticas públicas, a hacer planes que sean transparentes, participativos, co-creados con las personas, con todo tipo de agentes que están implicados de manera directa o indirecta con la política y que incluyan, antes de ser aprobados, con un sistema de evaluación y seguimiento y con indicadores. De tal manera que ya hay pocos planes en Andalucía que digan y se evaluará, porque antes los teníamos y algunos de los vuestros también están, estoy segura, porque hay muchos planes que digan se evaluará. Los de ahora al menos tienen previsto un sistema, dice quién va a evaluar, cuándo va a evaluar, de qué manera va a evaluar, con qué indicadores, qué se va a hacer con la información, y nosotros eso creemos que es un paso adelante. Para eso lo que hemos hecho es promover la evaluación ex ante, es decir, la evaluación de diseño que está entre que se termina de hacer el plan y antes de que la apruebe el Consejo de Gobierno. Es un proceso que no dura mucho tiempo, normalmente un mes y medio, y lo hacemos paralelo a la consulta pública obligatoria, que nos permite consultar expertos y medir con un grupo de evaluadores el plan tiene los requisitos necesarios para ser evaluado. Además de eso, también hacemos evaluaciones intermedias, evaluaciones de seguimiento, evaluaciones de resultados y bueno, pues ahí estamos ayudando a que la gente se acostumbre a tener una mentalidad
evaluadora. ¿Y qué es una mentalidad evaluadora? Pues aquella que tenemos que tener cualquier responsable público, sea cual sea nuestro nivel de responsabilidad, que pasa por saber qué está pasando con lo que yo estoy haciendo y de qué está sirviendo para el público al que yo tengo que atender. Y eso lo puedes saber en una ventanilla hasta que es el que es responsable de un plan de formación o el que es responsable de una subvención y financiación para los jóvenes emprendedores. Todo tiene efecto en la ciudadanía y yo tengo que, como responsable público, intentar tener la máxima información acerca de si con lo que yo estoy haciendo en la administración verdaderamente estoy colaborando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o lo que estoy es tramitando cosas que no sé para qué sirven. A lo mejor funcionan, yo no digo que no, pero en muchos casos no sabemos si funcionan. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, y ya pasando a centrarnos mucho en el tema de rendir cuentas, pues en la Junta de Andalucía estamos ahora mismo metidos en esto, que es el sistema de evaluación de planes y programas de Andalucía. Bueno, hemos sido bendecidos con un MRR con más de 2 millones de euros. Está bien, ¿eh? No nosotros, no LIA. Esto ha sido una iniciativa de la Consejería de Inclusión que dio la oportunidad de hacer un sistema de indicadores automatizados para la evaluación de la política pública. Claro, cuando llegó un momento en que se dieron cuenta que el objetivo se salía un poco de la competencia que tenía inclusión y entonces nosotros hemos entrado a retomar el proyecto y lo hemos reconvertido porque no voy a entrar en por qué no puede ser un sistema de indicadores automatizados, pero vamos, como todos sabéis, cada uno de nosotros tiene un Excel distinto configurado con distintos campos acerca del control de su propio programa que hace imposible que podamos sumar Excel y tener un sistema así de pronto automatizado de todos los indicadores que tenemos en la Junta de Andalucía. Es un tema difícil. Pero bueno, ¿qué hemos hecho? Pues hemos aprendido de otros países, especialmente de México y especialmente del gobierno de Jalisco, que tiene un sistema de evaluación de más de 15 años súper potente, que ya quisiéramos tener en algún país europeo, y de un sistema muy transparente, ¿no? Y bueno, pues hemos montado esto ya lo he explicado, estamos montando un sistema informático que va a permitir que todos los planes estratégicos de la Junta de Andalucía estén introducidos de manera organizada, es decir, para que luego podamos comparar unos con otros, por consejería, por dirección general, por temática, por edad, por ámbito de intervención, por distintas cuestiones. Y el sistema cuenta con la posibilidad no solo de introducir la información, sino de que te ayude a crear el plan. Es un sistema que pretende ser un cuadro de mando para los responsables políticos porque va a saber dentro de su plan, sus programas, si mete la información que hay que meterla manualmente. Hay que saber si has hecho esto, tiene que alguien decir, lo he hecho. Automáticamente no lo coge del móvil, no. Una persona tiene que decir que lo ha hecho. Si no se mete, es imposible. Entonces, es un sistema informático que es un instrumento para que las personas que trabajamos en la administración podamos sistematizar la información de la misma manera, independientemente de la consejería en la que estamos. Y luego podamos comparar unos con otros, unas direcciones generales con otras, unas secretarías generales con otras, unas consejerías con otras. Y unos temas con otros. Bueno, pues te permite hacer analítica de datos globales. Es un sistema que pretende apoyar a los equipos de gestión en la elaboración, es decir, que a medida que va haciendo y avanzando en análisis de contexto, pues le dice, ¿tú sabes ya cuáles son tus problemas importantes? Pues ponlos aquí. Dime cuáles son los indicadores de contexto. Eso no es un indicador de contexto porque no tiene tal cosa y te va haciendo una ayuda automática, eso sí, una ayuda automática de cómo puedes hacer un indicador. Pero finalmente, si llega un momento en que ya la máquina no te va a poder ayudar más, pues siempre estará el IAP detrás para que llames y para que te ayude y para seguir trabajando. O sea, será una co-creación y colaboración máquina-persona. Y por último, es un sistema de transparencia. La idea es, bueno, ahora mismo, luego os contaré en qué etapa estamos. La idea es que una vez que consigamos organizar la información de la Junta de Andalucía, que no es fácil, porque somos muchos y cada uno nos hemos dedicado de una manera distinta a planificar y a recoger los datos, y cuando la tengamos limpia, bonita y bien explicada, pues esto sea
un portal de transparencia, es decir, donde la gente pueda ver los programas que hay, lo que cuesta ese programa, si van dirigidos a menores o adolescentes o a lo que sea, y tenga la posibilidad en el momento actual de saber a qué nos dedicamos en la Junta de Andalucía. Entonces serían las 3 funciones. Tiene tres subsistemas. El subsistema 1 es la fase de elaboración de planes y de programas. Tú puedes o bien introducir tu plan entero si ya lo tienes, porque cuando empecemos, evidentemente hay planes que se están ejecutando, pero igualmente también puedes ir haciendo y viéndote acompañado por el sistema para ir elaborando tu plan. Esto nos permite, bueno, en este momento que ya está en construcción de manera básica los 3 subsistemas, hay ya 167 planes metidos que ha metido la empresa y ahora tenemos que pasar por el filtro de que cada gestor de esos 167 planes tiene que revisar si lo que se ha metido de manera automática o por otras personas realmente está en los cuadrantes que tiene que meter. Pero bueno, ya tenemos la aplicación y ya hay 167 planes estratégicos metidos que permiten hacer ciertos dibujos. Lo que pasa es que todavía no hay acceso, yo lo puedo ver, pero por ejemplo todavía no hemos conseguido que Enrique lo vea. Con lo cual, todavía no lo puedo enseñar aquí, es complicado. Pero bueno, creedme, funciona de momento. No está para el público todavía y faltará un año para que podamos ponerlo, pues bueno, pero bueno, se está trabajando. Hay una segunda parte que es la parte de ejecución y de seguimiento. Esta es la que más van a querer el personal político y el personal gestor, porque te va a permitir saber cómo van consiguiéndose los avances en materia de indicadores, en materia de ejecución y en materia de objetivos. Claro que, insisto, si la gente que es responsable del plan y del programa mete los datos para que eso se vayan viendo en los distintos analíticas que se hacen. Y por último, al terminar la evaluación o de manera intermedia, estará, perdón, la evaluación no, al terminar el plan, te permite también evaluar. Hay un subsistema que también te ayuda a diseñar una evaluación, una matriz de evaluación, las preguntas de evaluación, los resultados de evaluación. Y lo más interesante de esta parte es que aparte de recoger todas las evaluaciones que se hagan en la Junta de Andalucía en el futuro, pues va a permitir hacer una cosa que hemos copiado del Gobierno de Jalisco, que ellos le llaman agendas de mejora y nosotros les vamos a llamar compromisos de acción, que es la utilización de los informes de evaluación. No se trata de cuánta evaluación estamos haciendo, sino de los resultados de la evaluación y de las recomendaciones que se nos ha hecho en la evaluación, cuántas de estas yo voy a asumir hacer, en cuánto tiempo y de qué manera. De qué manera voy a presentar las evidencias de que lo he hecho. El sistema va a permitir que tú pongas la fecha que tú quieras y que subas la evidencia, el instituto verá si lo ha hecho o no lo ha hecho, por lo tanto ya no se trata tanto de hacer evaluación, sino de saber si la evaluación ha servido para la mejora, que es lo que es importante. Os digo, la evaluación no es el fin, es el medio. Entonces, el subsistema de... ¿Cómo voy de tiempo? Vale. El subsistema de planes va a ayudar a formular las políticas, va a asesorar sobre el sistema de evaluación y, sobre todo, va a homogeneizar la manera en que estamos planificando los distintos departamentos de la Junta de Andalucía, lo cual va a permitir poder hacer informes desde tu propio proyecto o tu propio plan o tu propio programa, pero también podremos hacer informes globales de determinados departamentos o consejerías o de toda la Junta de Andalucía, porque estaremos trabajando con los mismos lenguajes, los mismos conceptos y pondremos la información no con el PDF, sino parcializada en distintos sitios de tal manera que las podamos organizar. El seguimiento va a permitir monitorear los planes, monitorear los programas, incluso en el futuro monitorear los proyectos y sobre todo va a poder rendir cuentas acerca del avance de los indicadores, de los objetivos y de la ejecución. Y su sistema de evaluación va a ayudar al diseño de las evaluaciones, va a permitir rendir cuentas acerca de si la evaluación ha funcionado o ha servido o no para algo y, como os comentaba antes, permitirá hacer un seguimiento de los compromisos de mejora. En definitiva, el sistema va a estar preparado para que cualquier persona pueda ver los datos globales, sea responsable político de alto nivel, el presidente de la Junta de Andalucía, o sea la ciudadanía. Es verdad que la ciudadanía no va a entrar en cada programa a mirar el indicador cómo va. Evidentemente no va a toquetear, no va a poder editar los planes, pero va a poder ver la información global de todo lo que le compete de alguna manera. Y por supuesto pretende ser
un sistema para ir ayudando a los equipos de gestión a que no tengan que planificar o gestionar de manera diferente dependiendo del departamento en el que están, sino que los sistemas de información o de rendimiento pues sean los mismos independientemente de el departamento en el que estés trabajando. Ahora mismo pues está trabajando una empresa, está trabajando la gente de inclusión, está trabajando el Departamento de Evaluación de Políticas Públicas el Servicio de Evaluación de Políticas Públicas del IA, para que este sistema esperemos que podamos pilotarlo en estos meses, entrando ya algunos gestores y viendo si los planes funcionan y si pueden meter datos, que algunos compañeros con los que trabajamos, tanto haciendo evaluaciones como planificaciones estratégicas, empiecen ahora desde el inicio a ir probándolo, a ver si funciona el tema de asesoramiento y no solo de que sea un repositorio, porque no nos interesa que sea un repositorio, y esperamos que para finales del 2025 pues esté operativo y pueda ser mostrado a la ciudadanía. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Mar, muy ilustrativo. Vamos a pasar rápidamente a los siguientes intervinientes porque, como ustedes saben, está un poquito apretado el asunto del horario. Nuestros siguientes intervinientes vienen de Navarra, son Ala Chalecu y José Bacián. Él es director general de Transparencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, y Ana tiene a su cargo la sección de Participación Ciudadana y Voluntariado. Como veis, estamos circunnavegando materias que al final incidirían en lo que es el core de nuestra parcela, que es la rendición de cuentas y la evaluación de políticas públicas. Ellos dos van a compartir la intervención. Podéis hacerlo como queráis, bien sentados o bien aquí de pie, como queráis. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación, y muy agradecidos de compartir con vosotras y vosotros este ratito, esta experiencia en la que recientemente y que seguimos trabajando. Lo vamos a hacer un poco a la limón, ya se hace más dinámico y os ayudamos a no dormiros en este momento. A ver si acierto a pasar. Vale, pues lo que os vamos a contar es un proceso precisamente de evaluación de la implementación de dos disposiciones normativas, concretamente las que veis ahí, la Ley Foral 5/2018 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y a la Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática en Navarra. Son dos procesos que están en diferente grado de desarrollo, podríamos decir. En el caso de la Ley de Transparencia ya hemos finalizado esa evaluación participada, y en el caso de la de participación, ahora os contaré en qué momento estamos, pero como aquel que dice, todavía no lo hemos iniciado. Sí que nuestro reto es para al finalizar el primer semestre del año que viene, ya tenerla acabada. Entonces, es verdad que ambas leyes forales cuentan en sus propias disposiciones finales una referencia a esa obligación de hacer una evaluación. En el caso de la Ley de Transparencia, en su disposición adicional sexta, titulada Evaluación Global de la Transparencia, dice que transcurridos 2 años desde la entrada en vigor de la ley, hay que hacer el departamento competente, en este caso el de Presidencia, que es el nuestro, hacer un informe de evaluación de cómo se ha aplicado esta ley y habrá de dar cuenta, trasladar al Parlamento de Navarra. Y en el caso de la Ley de Participación Democrática también tiene una disposición, en este caso la primera, donde dice que cada 4 años habrá que hacer un informe de evaluación del desarrollo de esta ley, que habrá que dar cuentas o someterlo a deliberación del Consejo Navarro de Participación Ciudadana, y también habrá que remitirlo al Parlamento de Navarra. La ley, como veis, se aprobó en el 2019, y ya sabéis también lo que pasó en el 20, con lo cual también la participación, en cierto modo, tuvo, se podría decir, que una cierta ralentización, y eso también ha hecho que nos hayamos retrasado en los plazos, ¿no? Y que hemos convenido que ahora sí que era el momento de desarrollar esta evaluación, y también porque el Consejo Navarro de Participación Ciudadana lo acabamos de aprobar. Bueno, la primera sesión se celebró en junio del año pasado, en junio de este año, y vamos a celebrar la segunda reunión en el mes de enero. El por qué hacemos la evaluación, más allá de que la propia norma lo diga, es lo que ha venido contando Mar, que lo ha situado perfectamente, ¿no? Concebir la evaluación como un proceso de mejora.
En cierto modo, por lo menos nosotros no teníamos referencias de evaluación de una norma, creemos que debe ser es un instrumento necesario, pero no es de los más habituales. Y en cualquier caso, o sea, aunque ahora hablamos de la evaluación de 2 normativas, sí que para nosotros es un elemento fundamental, por lo menos los planes que a nosotros nos competen, como es el de, en este caso, gobierno abierto y también voluntariado, que tenemos competencias, antes de desarrollar los siguientes planes, hacemos una evaluación de cómo ha sido el anterior, ¿no? Y eso, una evaluación, por supuesto, participada y nos da muchas pistas para hacer el siguiente ciclo de planificación. Bueno, aquí era por contextualizar un poco sobre qué evaluar, pero creo que Mar ya lo has situado de maravilla, ¿no? En las administraciones públicas se puede evaluar prácticamente todo, cualquier política pública, desde estrategias, planes, programas, una política pública concreta, ¿no? Evaluando a través de cómo la conciben esas personas beneficiarias de la política, la actividad de una entidad, un organismo y también de una normativa, aunque como creemos, no lo podéis decir vosotros, no es lo más habitual, ¿no? Por lo menos esto. En cuanto a qué tipos de evaluación hay, también comentaba Mar, ¿no? Esto lo paso rápido porque ya en función del contenido, del momento y de quién la realiza. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso es una evaluación externa, porque nos parece importante que haya una mirada, en este caso nos hemos apoyado en una consultora externa especializada en evaluación de políticas públicas que nos ha acompañado en este proceso, y sea cual sea quien la hace, sí que teníamos muy claro que el equipo gestor de la política tiene que estar muy de la mano y muy participativa y colaborativa en este proceso, ¿no? Entonces eso también lo queríamos reseñar. Ahí va, gracias. Estoy hablando. Ah, no, bien, bien. Vale, hasta aquí. Entonces, ¿cómo hemos trabajado en ambas leyes? Lo hemos hecho de la misma manera, aunque, como os decía, estamos en momentos diferentes. Por diferenciar 3 fases metodológicas, las 2 primeras casi van unidas, ¿no? Las personas expertas en evaluación ya sabéis cómo funciona esto. Esto lo vamos porque nosotros no somos personas expertas en evaluación, pero hemos aprendido mucho en este recorrido. En primer lugar es pues, definir y focalizar un poco qué es lo que queremos evaluar, ¿no? Cuál va a ser esa metodología de manera construida entre todas las personas que estamos afectadas, ¿no? con esta evaluación. Y una vez que hemos recogido la información y las fuentes que tenemos, sí que un primer acercamiento a medir esos resultados de esa implementación de la norma. Entonces, se produce, digamos, como entregable un documento de bases de la evaluación que nos va a ayudar a hacer un primer análisis. Pero la parte más destacada sería la fase 3, que es la evaluación participada, en la que a través de diferentes métodos cualitativos y cuantitativos vamos a hacer la auténtica evaluación que nos va a decir si estamos implementando y cuáles son un poco esas brechas, esas cuestiones que hace falta mejorar. Y como entregables, bueno, ahora el resultado es un informe completo, muy largo, muy exhaustivo y un informe más ejecutivo que facilita la lectura y que va quizá al grano, ¿no? de los resultados. Como os decía, la ley de transparencia ya finalizado, se compartió en este caso con el Parlamento de Navarra, está editado en el portal de Gobierno Abierto, ese informe largo y ese informe ejecutivo que os comentaba. Tenemos un boletín de Gobierno Abierto que cada 2 meses enviamos a todas las personas que trabajan en la Administración, que aquí pone 25.000, pero creo que son más, ¿no? Y bueno, pues hacernos un poco, hacer rendir cuentas y ser transparentes en los resultados de esa evaluación. ¿Por qué hacíamos la evaluación? Bueno, pues conocer, un poco ya lo he ido diciendo, ¿no? Identificar en qué grado se han ido desarrollando esos diferentes elementos del sistema de transparencia, ¿no? y de la norma, recopilar evaluaciones que se han venido haciendo a órganos competentes como el Consejo de Transparencia de Navarra y valorar si está funcionando y o podría mejorar la propia ley de transparencia. Y metodológicamente hemos hecho como 3 pasos, podríamos decir. El primero sería una revisión bibliográfica y documental de qué información teníamos en torno a esos elementos de la ley, pues tanto revisar bibliografía como conocer de otras normas autonómicas y también la ley estatal, revisión documental de memorias que hacía el Consejo de Transparencia o la propia Dirección General. Esto no es que lo hiciéramos nosotros, esto lo hacía la consultora externa y bueno, pues consultar también la información que los diferentes sujetos obligados por la ley iban publicando en sus páginas web. Como segundo elemento metodológico,
analizábamos los datos que se habían ido recogiendo, datos que se publicaban en el portal de Gobierno Abierto, en el portal de datos abiertos, estadísticas que se iban recopilando, la ejecución trimestral de los del presupuesto de Gobierno de Navarra, las memorias nuevamente y las reclamaciones y acuerdos que se recogían del Consejo de Transparencia. Y para finalizar, los métodos más de tipo cualitativo. Bueno, esto ya la parte más de campo, pues encuestas a personal de las unidades de información pública, que obtuvimos 20 respuestas. Se hizo un grupo de discusión con estas unidades responsables de información, en el que participaron 22 personas. Aquí. Se hicieron entrevistas a varias personas del Consejo de Transparencia de Navarra y se hicieron reuniones de trabajo con el personal que trabaja en el servicio de Gobierno Abierto. Y ahora ya te paso, Joseba. ¿Se oye? Sí. Vale, pues después de todo este proceso participativo que contaba Ana, al final lo que obtuvimos y hemos publicado y hemos compartido es un informe de evaluación de la aplicabilidad o de la aplicación de esta ley, que es la Ley Foral de Transparencia. Por la estructura pasaré rápido, se hace una introducción con un marco normativo y un breve resumen de qué es la Ley Foral. Hay un primer capítulo que muestra el desarrollo de lo que es el sistema integral de transparencia y hace varios epígrafes, uno sobre una serie de hitos que veremos luego cuáles son, que marcaba la ley y que son de cumplimiento sí o no, están o no están. Otra sobre los órganos que tiene la comunidad autónoma, la comunidad foral en materia de transparencia y que intervienen. Otro es sobre el sistema de garantía de la aplicación de los derechos de transparencia, de acceso a la información pública, que es el Consejo Navarro de Transparencia, que es un consejo parecido al que hay en otras comunidades, y el Consejo Estatal. Un apartado sobre el régimen sancionador y luego otro ya dirigido hacia medios, acciones que tienen que ver con presupuestos, recursos humanos, formación, sensibilización y otra serie de impulsos para el cumplimiento de la ley. Luego hay un capítulo que recopila información. Claro, hay diferentes grados de cumplimiento de la ley. La comunidad autónoma y su sector público tienen mayores compromisos de cumplimiento, mayores obligaciones. Luego hay un apartado para las entidades locales que tienen otra serie de obligaciones y un último apartado para el resto de entidades sujetas a la norma, que no son ninguna de las dos anteriores. Y luego, para finalizar, algo muy importante, hay un capítulo de conclusiones y de propuestas de mejora. Conclusiones. Bueno, sobre el sistema de transparencia que os decía, hay una serie de hitos que se determinaron de la ley, que son en total 14 y que son de si están cumplidos o no están cumplidos. En concreto se vio en el estudio, en la evaluación, que habíamos cumplido 12 de los 14 hitos y como decía también antes Mar, pues yo creo que no pasa nada por decir que no se han cumplido todos, pues porque si hubiésemos cumplido todos, igual es que la ley era poco ambiciosa también o que estábamos haciendo trampas al solitario. Dentro de los 12 cumplidos está la de tener una ley foral de participación, tener un portal con toda la información pública, haber un espacio digital sobre un portal de gestión de conocimiento, que existiesen dentro de la administración las unidades responsables de información pública en todos los departamentos, que hubiese un registro de solicitudes de derecho de acceso a la información pública, que hubiese un apartado de datos abiertos para la posible reutilización, que existiese toda aquella información de publicidad activa que marcaba la norma, que teníamos la obligación de tenerla a disposición de la ciudadanía, la creación del Consejo de Transparencia, la creación de una comisión interdepartamental de todos los departamentos o consejerías para hablar de gobierno abierto, de transparencia, que existiesen medidas de sensibilización y formación, un informe evaluativo de la ley, que es precisamente este documento que estamos presentando, que estábamos haciendo, y luego había habido una modificación posterior de la ley que obligaba a tener un espacio concreto sobre la información de los fondos MMR y su gestión. Las dos cosas que no habíamos cumplido es tener un informe por cada una de las unidades de cumplimiento anual y tener creado el reglamento o el registro de grupos de interés. ¿Vale? Luego, sobre el Consejo de Transparencia, quedarnos con lo más básico. Se ha determinado que es un sistema de garantía del derecho de acceso a la información pública que funciona, porque la mayor parte de las reclamaciones que llegan se estiman y además, a su vez, las administraciones las cumplen. Que interviene de forma bastante importante en lo que es la formación y la capacitación de las personas en materia de acceso a la información pública y que está trabajando una herramienta que va a servir de autoevaluación, sobre todo para las entidades locales, que es una herramienta que está recogida del Comisionado de Canarias, que ya la aplica en
los términos municipales o en los ayuntamientos de Canarias. Respecto de sensibilización y difusión, también se mapearon todas las acciones que tenemos. Un poco la conclusión es que hay un esfuerzo importante en lo que ha sido la formación, la capacitación y la sensibilización en materia de transparencia. Se destacaron 35 acciones y, bueno, pues dentro de alguna de ellas, por citar, pues está el tema del cómic que ya conocéis, quien nos conocéis desde hace tiempo, que es de Viaje a Governus, para que la infancia pueda conocer qué es transparencia, participación, rendición de cuentas, o, por ejemplo, como decía Ana, el boletín que hacemos cada 2 meses y que mandamos a todas aquellas personas que se quieran apuntar a recibir nuestra información, además de libros y cursos de formación y demás. En la aplicación en lo que es nuestra comunidad, en la administración autonómica, de lo que es el derecho de acceso a la información pública, desde que se entró en vigor la ley, ha habido 2.200 peticiones de información, de acceso a información pública. Solamente el 5,6% interpone reclamación y de esas se vienen a estimar más o menos la mitad. Como elementos negativos, el silencio administrativo como respuesta, en algunos de los casos, sobre todo aquellos casos que van a reclamación del Consejo Navarro de Transparencia, o, por ejemplo, que hay margen de mejora en el tiempo de respuesta. Hay un 30% de ejercicio de derecho de petición que se responde fuera del plazo. Y luego, bueno, hablamos también de que tenemos en Gobierno Abierto publicados para posible reutilización como datos abiertos, pues 1.556 datasets, ¿vale? Bueno, la aplicación en las entidades locales, ahí el estudio fue menos ambicioso, se hizo un estudio más, tenemos muchas entidades locales y muchas muy pequeñitas. Hoy hablaba con las compañeras de Cataluña, hablaban algunas de menos de 5.000, nuestros de menos de 5.000 son casi todas, las entidades locales que tenemos, incluso muchas de menos de 1.000. Y aquí los problemas que se detectaban era pues la falta de personal, la falta de formación, la falta de recursos básicamente, y bueno, pues que tenían peso las reclamaciones y sobre todo las reclamaciones que tenían que ver con, insisto otra vez, con el silencio administrativo, ¿no? Que las entidades locales van a diferente ritmo y en fin, al final pues depende de los medios, algo que ya pues podíamos intuir. Bueno, se hizo una evaluación también de la aplicación en otros medios. La ley se aplica a la Universidad Pública de Navarra, al Parlamento, a la Cámara de Comptos, al Defensor del Pueblo, a quienes obtienen subvenciones, a corporaciones de derecho público. Bueno, pues ahí el alcance fue más pequeño y fue más desigual de la evaluación. Y luego en lo que tiene que ver con la cultura de transparencia, bueno, pues que la ley foral ha sido una herramienta que ha venido bien para avanzar en el conocimiento de los derechos que tienen que ver con la ciudadanía, con el acceso a la información pública, con la rendición de cuentas, que ejercen más el derecho de acceso a la información pública mujeres y, sin embargo, reclamaciones presentan más hombres. Bueno, esto era un tema de estadística por género, y que luego muchas de las solicitudes de información pública que nos llegaban en su día tenían que ver con empleo público, con gente que quería prepararse una oposición y que decía, oye, quiero acceder a los exámenes de tal. Eso, a su vez, nos llevó en su día a tomar una decisión que fue publicarlas de oficio. Y así nos evitábamos, lo poníamos más fácil para la ciudadanía y evitábamos ejercicio de derecho de acceso. Con la época de COVID también hubo un aumento de derecho de acceso a la información pública. Hubo mucha gente que pidió información que tenía que ver con carácter sanitario, residencial o económico, y luego ha habido un pequeño descenso. Recomendaciones. Estas recomendaciones yo creo que también las podríamos haber conocido de antes porque son todas muy lógicas, yo creo, ¿no? Potenciar la cultura de la transparencia en los sujetos obligados. Bueno, pues insistir en las administraciones y en aquellos sujetos obligados en que tienen que hacer transparente su actividad. Difundir también la cultura en la ciudadanía. Falta mucho conocimiento de la ciudadanía de que tiene derecho de acceso a la información pública, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que incidir también, ¿no? Ofrecer la información, y esto se ha comentado a lo largo de todo el día, de forma clara y que se entienda, ¿no? Porque al final ya no estamos hablando de derecho de acceso a la información, sino de derecho a entender, que también es muy importante, o más importante incluso, porque si no, no se cumple el primero. Bueno, adaptar recursos y apoyo al personal de las administraciones públicas. Muchas veces las URIs, las unidades responsables, pues tienen esa gorra y 70 gorras más, ¿no? Y hay que ayudarles a que puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible. Bueno, pues que haya estas evaluaciones de los seguimientos, esa no cumplimiento que teníamos de tener que hacer un informe anual de seguimiento. Potenciar la evaluación como herramienta para incentivar el cumplimiento de la transparencia. Esto ya lo ha contado perfectamente antes también Mar. Y luego pues abordar una cosa que también nos queda en el debe, que es el desarrollo de los grupos de interés. Y ya, Ana, todo tuyo.
¿Se escucha? Ah, sí, sí, me da la sensación de que no vale. Pues volviendo otra vez a la ley de, pero ya para terminar, de participación democrática, como os decía antes, que estamos todavía en una fase por completar, los 5 objetivos que nos planteamos con esta ley, ¿no? Más que con la ley, perdón, con la evaluación, lo que queremos es, bueno, pues verificar que la ley satisface precisamente las necesidades que justificaban su redacción y su puesta en marcha, valorar el grado de implementación de la norma y los elementos de la misma, evaluar el grado en el que se han cumplido y cómo otros sujetos obligados también están llevando a cabo la participación ciudadana, sobre todo las entidades locales también se ven afectadas por esta ley, valorar si la adecuación de recursos humanos y materiales es adecuada para poder implementar y llevar adelante la aplicación de esta norma y, sobre todo, analizar si se está aplicando esta norma desde un punto de vista de la inclusividad y de la perspectiva de género, ¿no? Que también se le da mucho valor en esta norma. Entonces, sobre todo, las que ya sois personas expertas en evaluación, ya sabéis que la matriz de evaluación es el instrumento fundamental cuando se va a poner en marcha esta evaluación. Entonces, esto es un resumen de la matriz más completa, ¿no? Pero los criterios que nos planteamos es si efectivamente esta ley era pertinente y las preguntas que la acompañan, ¿no? En qué medida esta ley responde adecuadamente a los problemas que justificaban su oportunidad y en qué grado las actuaciones están alineadas y producen sinergias con el marco normativo. En cuanto a la implementación, si lo que estaba comentando, ¿no? Cuál ha sido su grado de aplicación y el desarrollo normativo al que hace referencia la norma. En cuanto a la eficacia, si se han conseguido los fines, en qué medida se han cumplido y en qué grado la participación ha sido ejercida por la ciudadanía. En cuanto a la eficiencia en relativa a los recursos humanos, materiales y económicos, de qué manera se ha producido esa coordinación entre los agentes involucrados y el impulso. Y en cuanto a la inclusión, lo que os decía, ¿no? Ese quinto objetivo, en qué medida el diseño y la implementación de la ley ha incorporado esos criterios de inclusión. A esta matriz se completa con otras subpreguntas más detalladas de estas 10 que os pongo aquí, con los criterios de verificación para poder valorar si esto se ha cumplido o no, posibles indicadores y las fuentes de información de donde vamos a sacar todo esto. Y por último, esta sería la metodología propuesta de participación para conseguir esta evaluación. Hemos identificado 16 posibles herramientas para implementar y, bueno, de aquí lo que quería destacar un poco con todos los agentes que queremos colaborar, ¿no? Que de alguna manera es el ecosistema en torno a esta normativa para ver si realmente se están cumpliendo o no, ¿no? Pues sobre todo las entidades locales, las entidades ciudadanas, que también es muy importante, las unidades de participación que hay en cada Departamento de Gobierno de Navarra. También nos parece que tienen mucho que decir las consultoras y expertas en participación, el Consejo Navarro, que os decía antes, de participación recientemente constituido, el propio Consejo Navarro de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? También escuchar la voz de la infancia, como se ha venido diciendo a la mañana, que este es un órgano en el que estamos precisamente ahora trabajando. Tenemos ya un borrador de decreto foral y acabamos de terminar el proceso participativo en el que han participado personas adultas y muchísimos niños y niñas, y los que veis ahí, el Instituto Navarro de Igualdad, el de Juventud, personas con discapacidad y la propia asistencia técnica que elabora las memorias o el estado de la situación de Navarra en cuanto a participación. Y esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Joseba. Habéis terminado con un completo mapeo de partes interesadas, que es una cuestión fundamental precisamente a la hora de hacer evaluación de políticas públicas, justamente. Bueno, yo voy a dar rápidamente paso a nuestro siguiente interviniente, José Salvador Tárrega. Él viene de la Comunidad Valenciana, es el director general de Transparencia y Participación. Obligado a empezar, aunque seguro que por la mañana ya habrán hecho referencia a manifestarte condolencias por los terribles sucesos que han acontecido en la Comunidad Valenciana. Sin más, yo te cedo rápidamente la palabra. En concreto, su intervención es huella normativa. Vale. Adelante. Bueno, antes de todo, gracias a todos por la solidaridad que habéis manifestado. Ya se lo manifesté ayer al presidente de la Comunidad Autónoma. Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos y, como le dije ayer, pues vamos a salir adelante y estamos
convencidos de ello. Y bueno, yo voy a aprovechar que tengo este tiempo que me habéis dejado principalmente para hablaros de huella normativa y también para comentaros un poco cómo van las novedades en materia de transparencia. Como sabéis, estamos muy contentos de haber recibido los 3 premios Raga. Recibimos también el premio Socinfo y recientemente hemos recibido también un premio de la Academia Internacional de Tecnología, Educación y Humanidades a las políticas de transparencia. Nosotros, bueno, para quien no conozca, lo que hay en la foto del fondo es la explanada de Alicante, perdón, de España en la ciudad de Alicante. Sí, va adelante. Esto es el organigrama de mi dirección general. Como veis, nosotros tenemos una unificación de prácticamente todo lo que es gobierno abierto. Tenemos, o sea, desde una asociación de transparencia y buen gobierno, donde además está integrada la Oficina de Apoyo al Consejo de Transparencia. Sé que parece una contradicción que una oficina que es elegida por las Cortes Valencianas de alguna forma dependa, pero claro, depende orgánicamente, tiene autonomía funcional. El servicio de transparencia, los servicios de procesos participativos, también tenemos la acción exterior dentro de participación, tenemos la oficina de conflictos, donde está el registro de oficina de conflictos y tenemos el servicio del registro de grupos de interés que tiene identidad y sustantividad propia. Esto es la cigüeña, lo digo porque si venís por Valencia os espero ahí. Bueno, nosotros, como sabéis, hemos desarrollado el plan de acción de gobierno abierto de la Generalitat Valenciana como miembros del Open Government Partnership, que de hecho, Control, chócala. Dale y veremos el plan de acción. Da la manita. ¿A la manita le puedo dar? Dale, ahí, exacto. Permitir. Bueno, por lo que hablábamos antes de la rendición de cuentas. Este es nuestro plan de acción de gobierno abierto, donde existen una serie de medidas muy interesantes que pivotan sobre algunas de transparencia, otras sobre la sociedad civil organizada, si puedes bajar. Simplemente deciros por lo que hablabais antes de la rendición de cuentas. Nosotros realizamos este plan de acción, como nos exigió el Open Government Partnership, previo proceso participativo, donde participaron más de 50 entidades de la sociedad civil valenciana y que se organizaron por lo que antes hablaba precisamente de la importancia que tiene a veces el establecer mesas de trabajo. Nosotros lo hicimos a través de mesas de trabajo, que son lugares mucho más efectivos para que fluya, en este caso, esa capacidad de acuerdo entre las distintas organizaciones, y alcanzamos este texto, ¿no? Hicimos un texto mucho más, digamos, desarrollado, que si puedes pasar otra vez a la presentación, por favor, que son las líneas de acción estratégica. Bueno, esto es la presentación del plan de gobierno abierto, de las líneas de acción estratégica, que si chocas en la mano, si antes teníamos solamente 5 compromisos, aquí tenemos, pues en fin, una veintena de compromisos, ¿no? Entonces, que es mucho más evaluado y que es la verdadera planificación estratégica porque también integra el plan de acción de gobierno abierto y donde existe específicamente un compromiso específico sobre el REGIA. Nosotros ahora vamos a tener que realizar, antes de finalizar el año, una evaluación del cumplimiento de los compromisos en materia de gobierno abierto que estamos realizando y que además tienen unos periodos muy específicos y concretos, ¿no? Porque es una planificación que se ha realizado con la intención de que se cumplan estos requisitos. Y voy a pasar ahora directamente al medio de la cuestión. Voy a hablar de los grupos de interés y de la huella normativa. ¿Por qué? Porque la huella normativa está ligada inexorablemente a los grupos de interés. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de la huella normativa, hablamos siempre de los contactos que se producen entre el legislador y los grupos de interés, llamados en algunas partes lobbies, en otros sitios y además con una distinta definición. De hecho, nosotros echamos en falta, por lo que antes hablaba la Compañía de Cataluña, nosotros sí que nos gustaría que existiera una legislación básica del Estado al respecto. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a clarificar las cosas, a definir lo que a veces las autonomías estamos definiendo, pues algunas veces inspirándonos en otras autonomías, ¿no? Existe un régimen muy diverso sobre la regulación de los grupos de interés. Ahora está hablando el compañero de Navarra de que ellos están implementando también su propio registro de grupos de interés. Asturias tiene una ley pionera.
pero digamos que no tenemos una cierta unificación formal de criterios de lo que son los grupos de interés, y sería positivo. Nosotros tenemos un marco normativo definido en el marco de los grupos de interés. Tenemos la Ley 25/2018 de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunidad Valenciana, y el decreto que lo desarrolla, que es el 172/2021. De hecho, responde esta regulación, como también responde en general la regulación en materia de transparencia, a un periodo muy concreto de nuestra historia reciente que se define por la lucha contra la corrupción, evidentemente, ¿no? Y, de hecho, el propio preámbulo habla precisamente de esa necesidad de transparencia, de ligar la actividad de los grupos de interés, de generar una lucha contra la oscuridad, de establecer también una serie de códigos de conducta y someter esos grupos de interés en su actuación a una serie de códigos de conducta. Y, por tanto, todo está ligado a ese lenguaje un poco de transparencia y anticorrupción que pues se vivió en esa época. Y que además se responde a la realidad social, porque se regula conforme a la realidad social. Yo supongo que los hechos que se están produciendo actualmente en las noticias pues provocarán también a lo mejor futuras regulaciones sobre incompatibilidades más concretas sobre los familiares, y eso es inevitable. Es decir, al final la realidad es la que conduce a la legislación, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esta regulación en la cual lo que es la definición del propio grupo de interés se define básicamente no subjetivamente, sino en base a la actividad de influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser un grupo de interés? Pues grupo de interés puede ser cualquier tipo de entidad, incluso personas físicas. De hecho, en nuestra ley así está. Personas físicas pueden ser grupos de interés. Esto me cuesta muchas veces explicarlo, pero puede ser un grupo de interés, una asociación de vecinos, el Banco Santander y el grupo Bilderberg. O sea, pueden ser cualquiera de los tres. Y puede ser una persona física si está influyendo en sus propios intereses económicos personales. Entonces, por tanto, yo creo que más grupos de interés tendríamos que hablar de actividad de influencia, ¿no? Y esa actividad de influencia que es la que produce, a través de esa influencia sobre cuestiones, pues sobre intereses particulares, que produce esa influencia legítima, porque la ley no prejuzga y hay que también desmitificar el concepto de grupos de interés como una especie de cuestión perversa. La ley no prejuzga ese interés que se está realizando si es positivo o negativo, es decir, en todo caso siempre es legítimo. Pero regula de qué forma se hace para evitar precisamente que se produzca esa arbitrariedad y que se produzca esa sospecha de corrupción, ¿no? Bueno, nosotros principalmente la regulación que se produce en la ley, en los artículos 21 y 22, establece que, y ahora también explicaré, que estos informes al final se convierten en una actividad residual. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, bueno, en la presentación más adelante está, pero bueno, no nos perdamos tampoco en esos vericuetos. Nosotros tenemos, como también tendréis vosotros, lo que es la audiencia ciudadana, que es posterior a que el texto ya ha salido, y tenemos también el procedimiento previo de participación. Entonces, todo lo que se realiza en el marco de esos dos procedimientos regulados no entra dentro de la huella normativa ni del documento de huella normativa, porque ya en ellos se establece en el informe en el cual queda completamente y correctamente identificados todas las intervenciones y todas las injerencias que se puedan haber producido. Con lo cual, solamente esto se produce en situaciones excepcionales que no entran dentro de esos dos elementos de participación, ni la consulta pública previa ni la audiencia ciudadana. Sí, sin embargo, sí que entra en el proceso especial de participación previa que regula esta propia ley y que establece un proceso especial dirigidos precisamente a determinadas entidades y sectores en leyes muy específicas que aconsejan que se consulte a determinadas asociaciones o entidades para regulación de una determinada materia. Pero, bueno, en cuyo caso, siempre en estos casos, si no se han producido ni contactos previos ni a lo largo del proceso o están incluidos dentro de la consulta pública previa de la audiencia ciudadana, al final el informe de huella siempre sería negativo. Bien, ¿y qué elemento objetivo? ¿Cuáles son los que están sujetos? Están sujetos el anteproyecto de ley, está sujeto el proyecto de decreto
y también está sujeta a proposición de ley. Lo que pasa es que ahí se deriva la obligación de los departamentos administrativos del Consell a lo que serían los propios diputados y la mesa de las Cortes Valencianas. Bien, y nosotros en este sentido ya les digo que el informe de huella, que además tiene pues, un contenido muy exhaustivo y que exige pues, especificar tanto la persona, o sea, la identidad de los cargos públicos que se han reunido, el personal empleado público que hubiera participado en su caso, la identidad del grupo de interés, la fecha y medio por el cual se ha producido ese contacto, si ha sido online, si ha sido presencial, el objeto del contacto, incluso la indicación de la documentación aportada, remitida o entregada. Esto es importante porque, por ejemplo, yo tuve un caso recientemente de la Federación de Asociaciones de Vecinos que me dio pues una voluntad de modificar el texto normativo, en este caso relativo a lo que sería la ley de asociaciones de la Comunidad Valenciana. En este caso, si se produjera una modificación de la ley de asociaciones de la Comunidad Valenciana, yo tendría que inmediatamente trasladar eso al departamento correspondiente, que ya lo he trasladado por el servicio, tendría que figurar en un informe de huella normativa como que se produjo fuera de la consulta pública previa y, por tanto, entraría dentro de lo que sería el informe de huella normativa. En fin, en este caso, digamos que tendríamos un informe positivo y en el resto de casos pues hace un informe modelo de carácter negativo, que es el que yo casi siempre veo y el que yo casi siempre consulto. Y bueno, pues en este caso además exige una serie de obligaciones muy específicas de publicación. Tenemos obligación tanto de publicar en la web de transparencia estos informes de huella normativa, como también tenemos la obligación de introducirlo dentro del expediente del proyecto normativo y por tanto también existe una doble publicidad, ¿no? De estos informes de huella negativa. En fin, nosotros con esto lo que pretendemos, como pretendemos en general con la normativa de transparencia, es generar una garantía para el ciudadano contra la corrupción. No es procedente de los procedimientos más utilizados, es más utilizado, por ejemplo, el caso del registro de grupos de interés, cuando pues las inscripciones obligatorias, cuando se producen reuniones con los altos cargos que puedan suponer una actividad de influencia, y siempre dentro de la definición de la actividad de influencia, que ya os digo, es muy limitada, pero evidentemente no es la actividad principal del registro de grupos de interés, porque casi siempre el informe suele ser negativo. Y bien, nosotros pues ahora nuestra intención es seguir apostando, en este caso por el registro de grupos de interés. Vamos a seguir ahondando en la regulación, pero también pretendemos adaptarla a la realidad de los tiempos. ¿Y por qué? Porque al final, en algunos casos, estas injerencias, que son mínimas en muchos casos, pues obligan a que pues limitemos pues determinados contactos y que establezcamos también que algunas de estas reuniones no tienen tampoco esa condición de influencia y, por ejemplo, también en algunos casos, como los proyectos de decreto, pues cuando no se trate, por ejemplo, los decretos de subvenciones, pues nuestra intención también es intentar, con el fin de aligerar la tramitación de esos procedimientos, expulsarlos dentro de la definición de lo que sería la definición objetiva. Y bueno, ahí seguimos, vamos a seguir, por tanto, realizando, pero con una cierta medida y con una cierta cabeza esta política y sobre todo pretendiendo que sirva para lo que sirve, que es evitar en todo caso la imposibilidad de entender que existe ningún tipo de arbitrariedad por parte de, en este caso, los sujetos de influencia sobre las políticas públicas. Muchas gracias, José. Bueno, pues al final tenemos tiempo para que desde el público pudieran realizarse alguna pregunta sobre estas tres intervenciones que hemos tenido el placer de conocer. Invito al público presente a que se dirija a cualquiera de los intervinientes y le formule alguna pregunta que haya podido sembrar algunas dudas en la intervención de estas personas. Levantan allí el brazo. Gracias. Yo quería trasladar una pregunta al director general de la Comunidad Valenciana
acerca de los informes de huella normativa, para mí es un concepto nuevo, pero la pregunta es muy simple. ¿Qué tendría que pasar para que hubiese un informe positivo de influencia? Es decir, porque claro, delimitar, como usted bien dice, es legítimo que cualquier persona, cualquier grupo se manifieste ante su responsable para intentar influir, lo cual en principio no tiene por qué suponer ni siquiera ningún elemento negativo, pero ¿dónde está la barrera entre el positivo y el negativo? Y cuando se da el negativo y qué consecuencias tiene. Se lo explico. Creía que había quedado claro, pero se lo explico. Vamos a ver, nosotros tenemos dentro de la ley de participación 2 procedimientos de participación en materia normativa que son la consulta pública previa y la audiencia ciudadana. Ustedes también los tendrán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en los casos en los cuales vamos a modificar la legislación, dentro de esos 2 procedimientos que ya están absolutamente arreglados, se produce ese contacto. Caso típico, pues por ejemplo, regulación sobre apartamentos turísticos. Pues quieren participar, por ejemplo, asociaciones de vecinos, ¿no? Queda ya reflejado en esos informes que terminan y finalizan esos procedimientos. ¿Por qué? Porque se producen bien en la consulta pública previa, que además es online y que por tanto se va a ver y se va a reflejar quién ha sido y quién ha puesto lo que ha puesto o ha dejado de poner. Y en el caso de la audiencia ciudadana, prácticamente lo mismo, porque además nosotros directamente colgamos el texto y la gente hace sobre el texto anotaciones y se establece, o sea, las hace con su usuario y en el cual se refleja su identidad, con lo cual evidentemente queda reflejado en todo caso quién es. Entonces, ¿la huella normativa para qué sirve? Pues para casos excepcionales, como el que yo le estaba contando. Es decir, una asociación que sin venir a cuento te dice a mí me gustaría, o he presentado un proyecto porque quiero que se reforme esto. Y luego en el futuro eso sucede. ¿Vale? Pues esa influencia que en su día se produjo irá en ese informe de huella normativa porque se produjo esa influencia en su momento para hacerlo. Pero en el resto de casos directamente no, porque no se producen fuera de los procedimientos regulados de participación. Con lo cual es meramente residual. Ya le digo, yo casi todos los informes de huella que he visto son negativos. Y además, hasta incluso en el caso de que fueran procedimientos especiales de participación de asociaciones ligados que establece expresamente la ley, que son, como he dicho, para regulaciones sectoriales. Es decir, por ejemplo, vamos a regular la industria valenciana y entonces llamamos a todas las asociaciones de empresarios de la industria valenciana para que se reúnan. Tienen su propio procedimiento. Sí que dice la ley que en ese caso el informe de huella normativa, no sé por qué, pero lo dice expresamente la ley y por tanto hay que hacerlo así, se tiene que hacer y entonces se reflejaría, prácticamente se duplicaría el informe que se establece para ese procedimiento especial que también es reglado. Pero si no, tampoco sería necesario. Con lo cual, al final, se convierte en algo sumamente residual. Es, como yo le digo, una garantía para evitar que nadie pueda en ningún momento pensar que si se ha producido o se ha querido realizar una influencia, no va a existir publicidad activa sobre esa influencia. Con lo cual, al final, es una garantía para el ciudadano de la inexistencia de corrupción. Yo creo que es matar moscas a cañonazos, pero bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Sí. Gracias. Sí, mi pregunta es para los compañeros de Navarra. Sobre todo me ha parecido muy interesante en el planteamiento de la evaluación de la ley, vincularla con la evaluación previa de diagnóstico, ¿no? Porque a veces, si solo miramos el cumplimiento de la ley, pero no lo que sería la evaluación de impacto, ¿no? Porque creo que es lo más difícil, ¿no? Nosotros también tenemos este reto y en general lo que yo también percibo es que cuando evaluamos el cumplimiento de las normas, tendemos a evaluar pues esto, ¿no? Si se ha creado el registro de grupos de interés, si se ha creado el órgano X, pero al final todo esto son instrumentos, medios, y puede que los hayamos creado, pero en cambio sigamos siendo gobiernos poco transparentes, poco participativos, ¿no? Y lo mismo con la actividad de influencia, ¿no? Podemos crear. A veces como nos fijamos tanto en los medios y los procedimientos, porque es lo que sabemos hacer desde las administraciones, ¿no? Que es regular, y poco en la finalidad última de todas estas políticas, ¿no? Entonces, era como preguntaros cómo pensáis abordar esta evaluación que es como mucho más compleja, ¿no? De ver si realmente la ley ha logrado transformar nuestros gobiernos. ¿Se va? ¿Te invito? Te toco.
Creo que Ana había dejado claro que no somos expertos en evaluación, pero bueno, desde nuestra pequeña experiencia. A ver, una de las cosas que hemos dicho es esos 16 hitos, evidentemente son de cumplimiento sí o no, y no sabemos qué efecto tienen, ¿no? Pero luego había otra serie de indicadores cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, cómo había ido evolucionando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cómo funcionaban las reclamaciones en el Consejo de Transparencia, que era un elemento que se veía que era de garantía. O sea, hay elementos, algunos que son también cuantitativos, no solamente cualitativos. También es verdad que siempre en vía parlamentaria nos van a preguntar por lo fácil, que es la cualitativa, ¿no? Y eso también tiene que estar reflejado, yo creo, porque son elementos, hitos que marca la norma. Lo cualitativo es más difícil conocerlo. ¿Hay alguna otra serie de estadísticas que nos pueden dar algún matiz? ¿Vale? No están recogidas aquí. Aquí tenemos esta parte cuantitativa y una parte cualitativa, pero hay alguna otra estadística que nos puede dar, como digo, algún matiz. Hace poco ha salido, supongo que conoceréis, la estadística o el estudio de indicadores de calidad de vida. Esa estadística tiene un indicador, uno de los múltiples indicadores que tiene, que habla de la participación de la ciudadanía, participación política de la ciudadanía le llama, y ahí incluye muchas cosas que tienen que ver con la participación democrática, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese indicador, Navarra parecía muy bien situada, estaba en primera posición, de hecho. Eso te puede dar también un pequeño alcance, pero la parte que preguntas es la más compleja. ¿Hasta cuándo o cómo está afectando una ley foral de transparencia o una ley de transparencia o una ley de participación ciudadana que igual puede ser hasta más difícil, hasta dónde está consiguiendo sus efectos que se pretendían, ¿no? Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que es un ejercicio de generar confianza con la ciudadanía, ¿no? De transparencia, de publicar y que se entiendan quién toma las decisiones, cómo se toman, en base a qué datos. Es un ejercicio también de rendición de cuentas, ¿no? Yo, bueno, pues soy capaz de hacer la casa de cristal que decíamos, y quien no quiera estar informada de primera mano, pues es porque no querrá estarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que definitivamente el informe tiene un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. Y el cualitativo también hay algún pequeño indicador, pero cómo influye determinantemente habrá que verlo posiblemente con más estudios, como te digo, por ejemplo, el de calidad de vida. No sé si he contestado, pero dentro de mi inexperiencia lo he intentado. Sí, Ana. Yo tampoco voy a responderte literalmente, pero sí que decir que en cierto modo estamos también deseando, ¿no?, conocer los resultados de la evaluación de esa ley, porque también somos conscientes que hay cosas que no estamos desarrollando y tampoco sé si tenemos que llegar incluso a desarrollarlo, ¿no? Y yo confío también en el recientemente Consejo de Participación que os decía antes que acabamos de constituir, que yo creo que va a ser un órgano bastante crítico en ese sentido, porque además lo quisimos constituir así, que las personas que formaran parte de ese consejo, aunque sí que la ley ya nos indicaba quién tenía que formar parte de ese consejo, fueran personas expertas en cierto modo, conocedoras o con cierta experiencia en procesos, ¿no? Que no vinieran un poco por representar a determinada entidad, sino que realmente tuviera algún recorrido. Y desde ahí nos consta, aunque hayamos tenido solamente una reunión, que va a ser un elemento crítico y que va a ayudarnos a evaluar esa ley y a hacer incluso, si es el caso, una renovación o una mejor ley a futuro, ¿no? Entonces, bueno, confiamos en que obtendremos resultados muy válidos, o eso esperamos. Vale, nosotros estamos mirando muy de cerca a Navarra en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más querría realizar alguna pregunta? Sí. Gracias. A ver, en relación con lo de la evaluación y lo que hemos visto también antes de la complejidad de las redes sociales, a mí no sé si preocupa, ¿no?, pero me parece súper importante como elemento de captación de información lo que se dice en las redes sociales. Y luego también estamos viendo las reseñas de Google, me parece otro mundo para explorar muy complejo. O sea, ya en relación con las oficinas
de atención al ciudadano que nosotros también llevamos. Entrando en Google empezamos a ver reseñas, empezamos a ver, no, bueno, en Google, ¿no? Cada uno mete lo que quiere ahí. Entonces, bueno, que es una reflexión, ¿no? Todo lo de las redes, las reseñas de Google nos abren una fuente de datos tremendamente difícil de captar, ¿eh? Y creo que es fundamental para la evaluación. Y bueno, y otra reflexión, en comunidades autónomas como La Rioja, de donde venimos nosotros con una población migrante tan amplia, nos estamos dando cuenta también de la importancia de los locutorios. O sea, los locutorios son oficinas de asistencia a la ciudadanía y es otro elemento que bueno, pues que es todo lo que estamos hablando de alianzas, ¿no? De ese mapa de actores de dónde acudir a la hora de evaluar, yo creo que también es otra fuente pues, muy importante. ¿Alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna matización a la intervención de la compañera de La Rioja? Bueno. O sea, por un lado, me ha encantado, Mercedes, el punto de vista de los locutorios. Yo creo que efectivamente hay una red de gente que atiende a gente que no solamente está dentro de las administraciones. Y digo, no me puedo resistir por el tema de Google. Yo es que la verdad que soy, en algunas cuestiones soy bastante escéptico de que puedan servirnos para darnos información útil. Nuestras oficinas de atención a la ciudadanía, que antes os las hemos presentado, están en Google, tienen 5 valoraciones y las 5 con 1. 5. De las 5, una tiene que ver porque no nos han puesto un 0 porque la presidenta es horrible, la otra no nos han puesto un 0 porque el partido de no sé quién, y la otra hablan de una compañera que les ha atendido que tenía el pelo rojo, que no tenemos ninguna. Entonces, no sé, que a mí ese tipo de feedbacks así no me generan ciertas dudas de cómo entenderlos o cómo cogerlos. Eso. ¿No? ¿Damos por terminada entonces nuestra mesa? Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros intervinientes y a vosotros por haber escuchado tan atentamente.